La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué personalidad más importante? En un día como hoy, en cualquier día. Es un lujo para nuestro programa contar con la participación del doctor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. La gente dice canciller, pero es ministro de Relaciones Exteriores. Roberto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La vez anterior fue en época de pandemia y fue virtual. Virtual. Gracias. Y le agradezco en esa ocasión que me facilitó su famoso libro escrito junto a su padre, don Anselmo Álvarez, que fue una gran figura en la República Dominicana. Gracias, buenos días, Ramón. Un placer estar con ustedes. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, doctor. Un placer ir con la audiencia. Muchos temas, doctor, pero el tema obligado es los resultados, si se quiere, sorprendentes, por lo que decían las encuestas del cabeza con cabeza en los Estados Unidos de Donald Trump, y ¿afectaría a la República Dominicana uno u otro? ¿El triunfo de uno u otro candidato? Bueno, mira, no es sorprendente. Las encuestas tenían a ambos en una lucha muy cerrada, cuerpo a cuerpo. Realmente, en todos los estados le llaman péndulos, yo prefiero llamarles bisagra. En los estados bisagra se veía que iba a ser una lucha denodada y que de hecho podía reducirse a Pensilvania, como ha ocurrido. Ahora mismo Trump tiene, lo último que vi, 276 votos ya del colegio electoral, lo cual le declara ganador, más de 270. Y aparentemente también va a lograr el control del Senado por un voto, es decir, parece que va a ganar 2 más y también podría mantener la Cámara, lo cual le daría control completo del gobierno. Y también escuché que puede ser que gane hasta el voto popular, lo cual perdió en el 2016. Bueno, el país dice que ya ganó el voto popular. Bueno, yo escuché que posiblemente. Así que eso es un gran triunfo, es un triunfo rotundo de parte de Trump y del Partido Republicano, y es obviamente un rechazo a la candidatura de Harris y del Partido Demócrata en ciertos aspectos básicos para Estados Unidos, como la inflación, la migración y varios otros temas. Doctor, el tema por el cual lo convocamos, porque usted había dado una rueda de prensa, habíamos intercambiado chats, porque nosotros tuvimos al doctor Taveras, abogado, y él planteó una serie de cuestiones, y también hemos visto otras ruedas de prensa. Ellos se basan en la ley 6607, en la cual el país adquirió la condición de Estado archipelágico. Después el país aprobó el Convemar, y dentro de los considerandos de la aprobación dice que RD privilegia la opción de equidad sobre la de equidistancia, y también lo de las conveniencias del país. Alegan también que ya esa ley había establecido lo de las 200 millas náuticas, y que con el tratado que ustedes firmaron y que ratificó, que aprobó, que estaba dentro del ámbito de la Constitución, el tribunal, el país pierde millas dentro de la zona económica. También alegan que haber negociado con un grupo de países, algunos de los cuales son independientes y otros son territorio de ultramar de los Países Bajos, no fue conveniente, que debieron haber hecho como Venezuela, que negoció isla por isla. Entonces, ¿cuáles son los argumentos del canciller a favor del tratado y en contra de estas afirmaciones que dicen algunos abogados que me llamaron, que tienen una rueda de prensa? Parece que después que usted termine la entrevista. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Al inicio me hiciste también otra parte de la pregunta en relación a las elecciones que no contesté, que es lo de República Dominicana, muy breve, muy breve. No, porque el tema es este y me voy a ir inmediatamente al tema, Jacqueline. Mi única preocupación en relación al triunfo del
de Donald Trump, del presidente Trump, es si va a mantener el apoyo a la misión multinacional de seguridad en Haití. Esa es la única preocupación que tenemos. Y vamos a tener que trabajar, obviamente, redoblar los esfuerzos en ese sentido. No tenemos tiempo para entrar en eso ahora, en los motivos, pero lo podríamos en otra ocasión. En relación a tu pregunta. Perdón, usted acaba de dar una primicia. Ese va a ser el titular. Bueno. La pregunta tuya en relación a la delimitación marítima. Hay que decir primero que la delimitación marítima con los países ribereños, con los países que nosotros colindamos, es un proceso muy viejo. Esto no viene desde ahora. No. Sí. De hecho, el primer tratado se firmó en el 1978. 78 y 79. Pero aún antes del 78, en República Dominicana había un gran interés por este tema. Aquí se celebró en el 1956 una de las primeras conferencias sobre derecho del mar en Santo Domingo, en Ciudad Trujillo en esa época, pero en Santo Domingo. Y desde entonces acá en Cancillería se le daba una gran atención al tema. Finalmente desembocó en el primer tratado que se firmó con Colombia en el 1978. Lo firmó el presidente Balaguer. Canciller, pero ya hubo uno que el presidente Balaguer derogó con el Reino Unido. Antes de eso. Ahí voy. No antes de eso. En 1978 el presidente Balaguer firmó ese acuerdo de delimitación marítima con Tratado Líbano-Jiménez, fue Ramón Emilio Jiménez por República Dominicana y el canciller de Colombia. En el 1979, ya bajo el gobierno del presidente Guzmán, se negocia y se firma, se ratifica otro tratado con Venezuela. Ese tratado dejó abierto dos puntos, en el oeste y en el este, en relación a un mar que no se negoció porque ese mar ya estaba reconocido como un mar perteneciente a las islas de Bonaire, Curazao y Aruba. Por lo tanto, quedó abierta esa línea. Ya el año antes, es decir, nosotros firmamos en 79, en el 78 ya Venezuela había firmado un tratado de delimitación con los Países Bajos y había dejado exactamente esos puntos. Los dos puntos, las dos coordenadas que nosotros, República Dominicana, negociamos con Venezuela, coincidieron en ese momento exactamente con las dos coordenadas que negoció Venezuela con Países Bajos. Ese ahora fue el punto de inicio para esta negociación, esas dos coordenadas en cuanto a Países Bajos. Pero no quiero adelantarme en la historia ahora mismo, porque después de eso fue cuando nosotros adoptamos la ley que tú mencionaste, archipelágica, la ley 6607. Esa ley fue depositada en Naciones Unidas y se hizo una declaración interpretativa que establece, más o menos, que República Dominicana dará privilegio a la equidad por sobre la equidistancia en sus negociaciones marítimas, de delimitación marítima. Bien. Posteriormente se firma la Convención del Mar y se ratifica el año siguiente y se deposita el instrumento de ratificación en Naciones Unidas. Inmediatamente después, varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, rechazan, impugnan los motivos científicos bajo los cuales República Dominicana alegó ciertos privilegios en base a esa ley. República Dominicana nunca ha contestado esa impugnación. Pero pongamos eso aparte por el momento, porque las impugnaciones fueron sobre ciertas coordenadas en el norte del país, ¿no? En el área que afecta a Reino del Unido. mar, que afecta a Reino Unido, a Estados Unidos, etc.
Entonces, estas negociaciones tienen que ver con el mar nuestro en el sur. Bien, entonces, en 2018 no ocurrió absolutamente nada después de 2008, la ratificación de la Conmemar, hasta 2018, cuando en 2018 Danilo Medina emite un decreto, el decreto 237-18, mediante el cual crea una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la preside, pero también por el ministro de Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el comandante general de la Armada, el director de ANAMAR, la Autoridad Nacional del Mar, y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Estas 5 instituciones fueron las que se reunieron durante 10 meses para negociar con Países Bajos todos los términos de ese acuerdo que se inició con Países Bajos, que se inició en octubre del 20. Pero como le digo, el proceso en sí ya se había iniciado bajo Danilo Medina. Fue que estableció de que había que negociar, delimitar nuestro mar con los 4 países que aún faltaban, y para eso creó esa comisión interinstitucional y la facultó a contratar expertos si fuera necesario para esa negociación. Okay. Entonces, ese fue el punto de inicio. El acuerdo se firmó en julio del 2021 y en agosto el presidente lo envió al Tribunal Constitucional. Pasó 3 años y poco en el Tribunal Constitucional hasta que emitieron su sentencia ahora en octubre, creo que fue el 18. Bueno, nosotros fuimos, la comisión, en 2 ocasiones diferentes al Tribunal Constitucional y le presentamos con detalle, incluyendo el experto internacional que había sido contratado por el gobierno anterior, bajo el gobierno de Danilo Medina, Paul Reichler, que es uno de los primeros expertos en derecho internacional, del mar sobre todo, y fuimos al Tribunal Constitucional, como te digo, en 2 ocasiones y presentamos el caso, lo que habíamos hecho. Y el Tribunal Constitucional declaró de que el acuerdo no viola la Constitución, que cumplimos con la Constitución. Así que ahí está el inicio. Puedo seguir, pero si me permites tomar un poco de agua. Sí, cómo no, cómo no. Sí, cómo no. Sí. Pero el alegato de que el tratado reduce nuestras aguas territoriales. Eso es falso. Usted dice ganamos mar. Sí, lo vamos a demostrar, trajimos mapas, yo espero que lo puedan mostrar. Sí. Indique cuál de los vamos mapas. A decirlo, sí, pero hay también que decir algo previo para que la gente pueda entender. Okay. La Convención sobre el Derecho del Mar es lo que rige cualquier delimitación del mar. Convención sobre el Derecho del Mar. Convención sobre el Derecho del Mar, de las Naciones Unidas de 1982. ¿Por qué? Ahí tenemos el mapa, doctor. Bueno, pero todavía no, porque eso va bueno, y definitivamente que ese mapa fue el que presentó. Y ese definitivamente que no es el mapa. Así que en 1982 la Convención del Mar estableció que todo país tiene un mar territorial de 12 millas náuticas. Exacto. 1 milla náutica es el equivalente a 1.85 kilómetros terrestres. ¿Okay? Bueno, 12 millas náuticas y después una zona contigua de otras 12 millas náuticas. Y en total una extensión desde la línea base, que es la costa, pero hay que medir de cierta manera, eso está establecido en la Convención del Mar, cómo y desde dónde se mide. Y desde la línea base hasta una extensión máxima de 200 millas náuticas. Ningún país puede exceder 200 millas náuticas. Ahora bien, hay algunos casos excepcionales, pero que no vienen ahora. En cuanto a millas náuticas, no puede, hay otros, pero que no tienen nada que ver con nosotros, tiene que ver con la plataforma continental. Bueno. Nosotros, frente a un Estado, y esto también lo establece la Convención del Mar, frente a un Estado que tiene una costa frente a frente, pues lo que hay que hacer es medir directamente desde la línea base nuestra a la línea base del otro país.
y ver cuántas millas hay. Y entonces, en total, las millas náuticas que hay desde la costa de la línea base dominicana hasta la línea base de las islas holandesas es 360 y pico, si me permite, no es una cifra exactamente que recuerdo, pero en total 360 y pico de millas náuticas. Por lo tanto, no hay, ninguno de los dos países tiene derecho a 200 millas. No hay. Y eso es lo que establece exactamente la Convención del Mar, establece de que los estados ribereños con costas frente a frente tienen que hacer una medición de que existe y establece un proceso equitativo. La Convención del Mar tiene 2 artículos en que menciona la palabra equidad. El 74, 1 y el 83. Son los únicos 2 artículos de la Convención del Mar que mencionan que las delimitaciones serán de manera equitativa, pero no define en ningún lado qué es equitativo. Entonces, ¿quién tiene el derecho a definir lo que es equitativo? Los tribunales del mar, ya sea la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal del Mar, de la Convención del Mar. Y esos tribunales han decidido a través de una serie de casos que para determinar la equidad hay una fórmula de 3 pasos. Lo primero, de nuevo, como dije, es determinar cuál es la longitud, cuál es la medida exacta en millas náuticas de una costa, de una línea base a la otra. Que es variable. Bueno, depende de dónde se mida a la otra, porque todo caso, y ahí viene, todo caso es diferente, porque todas costas son diferentes. Entonces, la totalidad de las millas en un punto, de un punto a otro, es 337.7 y en otro es 346.29 a las costas, a las 2 costas en referencia. Esto más lo tenemos y lo pueden mostrar. Entonces, en base a esas mediciones, ¿cuál es el primer paso? En lo que dice la jurisprudencia, lo primero es establecer una línea media. Y a esa línea media es lo que se le llama la equidistancia. Pero la equidistancia es el primer paso en la fórmula de establecer si ha sido equitativo el proceso. Porque pueden haber, ¿por qué? Porque en un caso que menciona mucho, el caso del Mar del Norte, en el cual hubo 5 países involucrados, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, del 1969, la formación, la característica de la costa, haber trazado una línea media hubiera creado una situación inequitativa, porque la forma de la costa hubiera encerrado a uno de los países. Entonces, cuando hay condiciones geográficas excepcionales, entonces, por ejemplo, otro caso, 2 países, uno al lado del otro, y la línea media que salga para determinar a esos 2 países adyacentes, puede ser modificada, tendría que ser modificada si tiene una isla considerable, grande, en la costa de uno de los países. Tú no puedes cortarle el mar simplemente trazando una línea recta. Entonces tendrías que variarla. Entonces hay condiciones anómalas. Perdón, un caso famoso también de Libia con Malta. Hay muchísimos casos en los cuales se han establecido esta fórmula. Canciller, y el hecho de que todas esas islas pequeñitas quepan como 40 veces en nuestro territorio y que tengan... Bueno, esa es otra pregunta. Y ahí voy, porque tú implícitamente la hiciste ya. Ahí voy. Tratando de salir de la cuestión del proceso, porque este proceso es fundamental para... pero continúa el proceso y después... para entender de que sí fue equitativo. Entonces, no se miró a ver, no hay condiciones anómalas entre la línea base dominicana y la línea base de Países Bajos. El tercer
método, o la tercera parte de la fórmula es si los mares que cada país adquiere son desproporcionales el uno al otro. Y hasta eso la jurisprudencia ha establecido una fórmula. La desproporción tendría que ser mayor de 1.9. En este caso, la desproporción a favor de Países Bajos es de 1.126. Casi 1 a 1. 1.26, no 1.126, 1.26. No hay, por lo tanto, una desproporción de acuerdo ya a la jurisprudencia establecida. Además, el motivo por el cual Países Bajos o las tres islas ganan más mar en ese sentido es por Venezuela, ¿no? Un poquito más de mar de Venezuela, porque su negociación con Venezuela por la formación de las islas hizo que Venezuela le reconociera más mar venezolano hacia los lados. Si tú miras y lo podemos ver en los mapas, ahí puedes ver que es en la negociación con Venezuela, no con nosotros, porque nosotros es exactamente la equidistancia. Pero ¿qué sucede? Por lo tanto, 3 pasos. La equidistancia, la línea media. Número 2, no había ninguna situación geográfica anómala que tomar en cuenta. Número 3, no había desproporción. Y de nuevo, estos son fórmulas. Por lo tanto, lo único que quedaba era la línea media, la equidistancia. Pero el proceso fue equitativo. Lo que usamos fue la equidad para llegar a esa solución. Entonces, tu pregunta en un momento, lo de las islas, de que son 3 pequeñas y como que no deberían tener o que son una posesión, etc. Mira, son dos de ellas son países con gobiernos internos, ¿no? Solamente Bonaire es un municipio de Holanda. Pero esas tres islas llegaron a un acuerdo interno bajo un estatuto holandés y ellos negociaron que todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales y con defensa de las islas lo delegaron en manos de Países Bajos. Pero eso es una delegación interna en la cual Martinica, Guadalupe, el mismo Reino Unido es una isla. El Reino Unido es un estado confederado, está compuesto de 4 estados, o 4 países, perdón, un solo estado, 4 países, Gales, Escocia y Irlanda, Reino del Norte. Y así como eso hay muchísimos casos, tú tienes muchas otras islas acá y se les reconoce el mismo derecho. Ya estas batallas ya se echaron en el pasado, no las podemos reabrir en el día de hoy. Una isla pequeñita con 100.000 habitantes tiene el mismo voto, el mismo derecho al voto en Naciones Unidas que el país más grande. ¿Por qué? Porque si no se creaba la ficción de que la igualdad jurídica de los estados es la forma en que podemos encontrar soluciones a los problemas internacionales, no había de otra. Entonces, no había otra forma más que reconocer y negociar, así como lo hizo Venezuela. Venezuela utilizó una fórmula diferente en las negociaciones, por eso en parte fue que adquirió más mar venezolano. Pero son las mismas líneas base, exactamente las mismas líneas base que utilizó Venezuela. Obviamente no hacia el sur, porque hacia el sur es diferente, pero en el área norte es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Con su permiso, canciller, nos vamos a una breve pausa. Yo creo que el tema está más o menos agotado. Tenemos otros temas que no podemos dejar de tratar, que es el tema de Haití. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor Roberto Álvarez, canciller de la República. Doctor, usted ha explicado de dónde surge este tema del acuerdo de delimitación marítima y data desde el gobierno de Danilo Medina. Es un procedimiento y usted lo que ha hecho es darle seguimiento a ese procedimiento. Correcto. Lo conoció el Tribunal Constitucional, la oposición se ha manifestado, usted ha explicado técnicamente lo que ha hecho.
y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Ahora esto tiene que ir al Congreso. ¿Cuáles son las expectativas suyas de que este acuerdo vaya al Congreso? Y en caso de que el Congreso quiera hacer algunos cambios o no quiera aceptar ese acuerdo, las implicaciones que tendría para la República Dominicana. Bueno, por eso estamos ahora ante la opinión pública tratando de explicar que República Dominicana cumplió con la Constitución, en particular con el artículo 9 de la Constitución, que dice que en cualquier proceso de delimitación, el artículo 9.2, el inciso 2, que cualquier negociación de limitación marítima, República Dominicana debe tratar de lograr en los términos más favorables permitidos por el derecho del mar. Eso fue lo que hicimos, permitidos por el derecho del mar. Lo logramos. Número uno, cumplimos con la cuestión de la equidad en el proceso de negociación. Número tres, ganamos mar. Ganamos mar porque no tenemos tiempo para explicarlo ahora. Exactamente 11 millas náuticas, que vienen siendo unos 33 kilómetros cuadrados. Así que la negociación para nosotros fue un éxito y no hubo disenso alguno, fue unánime todo, el ministro de Defensa, la Armada Nacional, ANAMAR, la consultoría jurídica, nosotros, el experto que vino 2 veces y que fue al Tribunal Constitucional, así lo explicó. Bueno, las implicaciones, no quisiera entrar en eso, Jacqueline, porque son aspectos ya especulativos de qué pudiera suceder, pero eso es lo que uno quiere evitar. Uno quiere evitar cualquier tipo de conflicto. Para eso fue que se creó esa comisión interinstitucional, para trabajar en armonía y lograr acuerdos provechosos. Pero perdón, para aclarar, el Congreso no puede modificar el tratado. No lo puede modificar. ¿Lo aprueba o lo rechaza? Lo desaprueba. Exacto. Entonces, la cuestión es que esperamos en su momento de que el presidente lo remita al Congreso. Pero ya eso es una etapa más adelante. Canciller, Haití. Usted mencionó algo al inicio, que yo decía que va a ser una primicia, porque usted dijo que lo único que le preocupaba era si el presidente Trump iba a mantener la ayuda, y fuera del espacio, ya que él le preguntó, bueno, porque uno dice, la ayuda a las tropas no ha sido tan espléndida por parte de los Estados Unidos, pero otros que debieron apoyar tampoco han apoyado ni han aportado el dinero. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el trato que le ha dado Trump verbalmente a los haitianos, las deportaciones que se esperan y la situación de la República Dominicana en un escenario de esa naturaleza? Mira, la preocupación es simplemente porque es un cambio de gobierno, de un partido a otro. Y en este sentido no tenemos pautas claras, no hemos escuchado en la política exterior del presidente Trump hasta ahora cuál sería su enfoque hacia la región y específicamente en este caso hacia Haití. Dado las dificultades que ha tenido que enfrentar hasta ahora la misión multinacional de apoyo, de recibir el financiamiento adecuado, por lo cual venimos abogando, como ustedes bien saben, desde hace 3 años por ello, el presidente Abinader y quien les habla, continuamente viajando a Naciones Unidas y hablando con todos los otros presidentes de los países que han estado colaborando, pues el apoyo de Estados Unidos es esencial. Es esencial porque ha habido una oposición en el Consejo de Seguridad a que se transforme, hasta ahora, ha habido una oposición a que se transforme en una fuerza de paz, la cual implica que entonces el dinero fluiría de Naciones Unidas. Ahora mismo son contribuciones voluntarias. Por lo tanto, depende sobre todo de quién, de Estados Unidos en este momento. Y esa es la interrogante. Yo no sé, es decir, yo no tengo en este momento suficiente información para poder decir o no, sino que vamos a seguir trabajando para ello. Hay algo que en Estados Unidos sí ocurre, que es una continuidad de Estado. La política exterior, por lo general, ha continuado de un partido a otro, pero eso hay que trabajarlo, de todas maneras. Muchas cosas no ocurren simplemente de una forma automática. Sí, doctor, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque
Lo hemos visto a usted en varios foros internacionales, especialmente en Naciones Unidas, igualmente al presidente de la República, que nunca hemos tenido representantes ni de gobierno ni de Cancillería que han elevado una voz coherente y fuerte con relación y contundente con relación a Haití como lo han hecho ustedes. Gracias. Nos han representado con mucha dignidad, pero en medio de ese escenario donde convergen tantos países y tantos intereses, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque lo que ustedes han explicado y los argumentos que han expuesto, y como vemos el tema migratorio que está puesto en primer lugar en varias naciones del mundo, sin embargo, de fuera se ve que no hay esa solidaridad con la República Dominicana y pareciera que los países se quedan como en neutro. Entonces, mi pregunta es cómo la experiencia y hacia dónde debe mantener la República Dominicana su voz en el exterior con relación a la defensa de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Mira, déjame comenzar por la última parte. No tenemos alternativa, Jacqueline. Tenemos que continuar hoy en día llamando la atención de la comunidad internacional en relación a Haití. Y eso lo vamos a hacer sin cesar, porque no hay otra opción. Ahora, en septiembre del 2021, cuando el presidente Abinader fue a Naciones Unidas, ya había el asesinato, el magnicidio del presidente Moïse, había ocurrido hacía 2 meses antes. Y allá encontró que había una apatía en general, una anomia en cuanto a la situación, en lo que estaba ocurriendo en Haití. Y por eso fue que el presidente, ante esa situación tan dramática, hizo ese llamado tan fuerte a la comunidad internacional en su discurso de septiembre del 21. Y a partir de eso continuamos exactamente, ¿no?, desarrollando esos mensajes a través del tiempo en la medida en que la situación en Haití se iba deteriorando. Lamentablemente la comunidad internacional tenía su atención en otros lugares, no quisieron escuchar de que en sí era necesario que regresaran a Haití, diciendo ya estuvimos ahí, ya volvimos. La cuestión es que eventualmente se escuchó la voz. El presidente Abinader tuvo también la suerte en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en el 22, en junio del 22, de sentarse al lado del presidente Biden en una conversación y decirle directamente de la situación dramática en Haití, y en otra conversación con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también transmitirle esa urgencia a que se le diera. Y afortunadamente ambos escucharon, y de ahí hubo un inicio, un salto considerable de atención de parte de ambos. Y de ahí entonces se aprobaron las resoluciones. Ese mismo año comenzaron a aprobarse las resoluciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por lo menos crearon ese tipo de atención a la cual hoy estamos. Pero todavía no han llegado todos los kenianos que deberían estar. Esperamos que muy pronto lleguen de 600 a 1000 ahora en este mes, es lo que se ha sido prometido. Doctor Roberto Álvarez, qué pena no contar 1 hora más para poder conversar con usted, pero le estamos muy agradecidos y respetamos su trabajo como canciller y el papel que tanto usted como el presidente han jugado en diferentes foros internacionales. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a la audiencia. Gracias. Nos vamos a comerciales, recta final del Telematutino 11.